que la hemos titulado, no sé si ya tienen por ahí, Matías, muy bien. Wow, fíjate qué nombre más bonito. El amor, el príncipe de los mandamientos. ¿Por qué le llamamos el príncipe de los mandamientos? Jesús dijo que este era el principal. La palabra príncipe tiene la misma raíz etimológica que principal o que primero. Primero, príncipe, principal, principio. Todas esas palabras pertenecen a la misma raíz. El principal de los mandamientos. El primero de los mandamientos. Se acercó una vez cierto escriba y fariseo, porque Jesús había parado a los saduceos que venían para tentarle. A Jesús venían muchas veces para hacerle pregunta trampa. Hay gente que viene con preguntas trampa. Hay que tener cuidado con esa gente. Pero Jesús sabía cómo venía cada hombre, cada persona que venía a él, y él estaba poniendo en su sitio a los saduceos. Saduceo era una de las ramas de los que formaban las autoridades religiosas de la época. Habían varias ramas, pero las dos principales, los saduceos y los fariseos. Y los dos estaban por su lado, compinchando contra Jesús. Jesús había puesto en su sitio a los saduceos y se juntaron los fariseos. Y dijeron, ¿cómo hacemos? ¿Cómo pillamos a Jesús en alguna pregunta trampa? Y entonces se juntaron los fariseos y le mandaron a uno para que le hiciera una pregunta trampa. Esta es la pregunta que les hace. Adelante, Evangelio de Mateo. Uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Esta gente se pegaba la vida estudiando la Torá, que para nosotros la Torá son los 5 primeros libros de la Biblia. Ellos le llamaban la Torá, la ley de Moisés. Hubo en la historia un rabino cordobés, vivió en el siglo II, III, aquí en Córdoba, y él se dedicó a contar los mandamientos de la Torá. Y contó, y además los anotó por orden, hizo un estudio muy profundo de todos los mandamientos mosaicos de la ley de Moisés. Y este Maimónides, se llamaba Maimónides, cordobés, judío, rabino cordobés, pues dijo que había 613 mandamientos. Hay que tener paciencia para contarlos todos. Y él los contó. Es decir, no sé, si se le olvidaría alguno, no lo sé. Pero todos esos mandamientos están en lo que nosotros llamamos el Pentateuco. Y estos eran expertos, se pasaban años y años y años, toda la vida, los rabinos judíos estudiando Torá. Y luego la Torá se hizo carne y mataron a la Torá. Que no entiendo. Toda su vida estudiando Torá, estudiando la ley del Señor, y el Señor se hace carne, la ley del Señor, la palabra de Dios, el verbo de Dios se hace carne, y no lo conocen y lo crucifican. ¿Para qué tantos años de estudio? Y luego se hace carne y lo desecha. Pues uno de estos le preguntó diciendo, a ver cómo lo pillo. Maestro, públicamente, delante de todo el mundo, ¿cuál es de los 613 mandamientos, de toda la ley del Señor, cuál es el más grande? La gente le gusta medir, ¿verdad? En todas las áreas de la vida, en el deporte, en el cine, en el fútbol, en todo, en los artistas, en el flamenco, todo. ¿Cuál es el más grande? ¿Cuál es el mejor equipo? ¿Cuál es el mejor delantero centro? ¿Messi o Cristiano Ronaldo? Ahora ninguno de los dos ya en la milla man, ya es otro. ¿Pero cuál es? La gente le gusta saber cuál es el mejor. ¿Cuál es la mejor iglesia de Jaén? ¿Cuál es el mejor pastor? La gente mide. Dios no mide así. Pero Dios tiene otra caña de medir. Y la gente le gusta medir, siempre están midiendo.
¿Cuál es el más grande? A ver si te pillo. ¿Cuál es el más grande? Atento a la respuesta de Jesús. Jesús dijo, mira que Jesús sabía cómo venía este hombre. Pero Jesús, ¿no?, aún así aprovechó esta pregunta para dejar una respuesta para la historia. ¡Wow! Para marcar una respuesta que marcaría la historia. Y nos regaló el decirnos cuál es el príncipe, el principal, el primero, el principio, el origen de todo, donde se condensa todo. Vamos a estudiar la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero, este es el principal, este es el más grande mandamiento. 39. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y todos los profetas. Le gustó al Señor esa pregunta, aunque venía de un mal corazón, le gustó esa pregunta y le respondió. Señor, no te he pedido por los dos primeros, te he pedido el primero. Noten que él le dijo, este escriba le dijo, ¿cuál es el primero? ¿Cuál es el principal? ¿Cuál es el príncipe de los mandamientos? ¿Cuál es el más grande? Y el Señor le dice el primero y el segundo, porque no puede dejar de coexistir, porque hay un primero que es amar al Señor sobre todas las cosas. Pero ese mandamiento no termina en sí mismo, sino va acompañado del segundo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos van unidos, siempre van unidos, pero en este orden. Tenemos que amar a la gente, tenemos que amar la obra de Dios, tenemos que amar a la iglesia, tenemos que amar al mundo, para predicarle el Evangelio, tenemos que amar a la humanidad. Pero ese es el segundo. En este caso, el orden de los factores sí altera el producto. El primero, el más principal, es amar a Dios. Dios te creó para el amor. ¡Wow! Hay 613 mandamientos, pero todos estos, según Jesús, se condensan en dos. Y que de estos dos mana todo lo demás. La ley del Señor se puede condensar en estos dos mandamientos. Amar al Señor sobre todas las cosas. Amarle con toda tu fuerza. Amarle con toda tu alma. Amarle con toda tu mente. Y amar a tu prójimo como a ti mismo. Prójimo viene de próximo. Estudiando la etimología de las palabras, entiende el mensaje de la Biblia. Es muy importante. Aunque esta gente estudiaba la Torá profundamente, pero no tenían buen corazón y se confundían. Pero cuando tú estudias la palabra de Dios con un buen corazón, entiende el mensaje de Dios. Y el mensaje de Dios es ese. Dios te creó con un propósito. Que conocieras el amor. Que experimentaras el amor. Por eso el amor es el más grande. El amor es el más grande de los mandamientos. Y ese amor va en varias direcciones. Primera, Él nos amó primero. El amor es el más grande de los mandamientos. Y lo primero comienza porque Él nos amó primero. Siempre cuando dice primero es porque inmediatamente viene un segundo. Él te amó con un propósito. ¡Wow! ¿Sabes cuál es ese propósito? Que tú le amaras a Él. La Biblia dice que cuando nació Salomón, Dios amó a Salomón. Pero la Biblia dice que cuando Salomón era hombre, Salomón amó a Dios. Dios siembra su amor. El principal de los mandamientos es el amor de arriba abajo.
pero para que produzca algo en dos direcciones. Para que tú le ames a Él, para que tú le corresponda a Él. Dice la gente, los entendidos, que hay pocas cosas tan malas como el amor no correspondido, ¿verdad? Hasta se convierte en odio a veces. Cuando una mujer quiere a un hombre y el hombre le va de lado, termina esa mujer aborreciendo a ese hombre, o al revés, porque es complicado el amor no correspondido, porque el amor está hecho por Dios. Dios es amor. Dios es amor. Y el amor existe en la esencia de Dios. Dios no tiene amor, es más que eso, mucho más. Claro que tiene amor, quiero que me entienda, pero Dios es mucho más. Dios es amor. ¿Qué es el amor? El amor es la esencia de Dios, es la naturaleza de Dios. Y Dios te amó primero. Cuando la Biblia dice por el Espíritu Santo primero, es porque está esperando el bucler, el efecto boomerang. Dios te amó primero para que tú le correspondas amándole a Él. Esa es la esencia de la Torá, de los 613 mandamientos. Que ese amor que tú recibes, tú le correspondas a Dios. E inmediatamente, ese primer mandamiento, cuando se hace bien, produce el segundo. Porque nadie puede amar a Dios si no ama a su hermano, a su prójimo, al que está viendo. Por eso Jesús no le responde a este escriba con el primer mandamiento, sino con el primero y el segundo. Porque no existe el primero sin el segundo. Y no existe el segundo sin el primero. Nadie puede amar a Dios si no ama al que tiene al lado. Por eso la palabra prójimo viene de próximo. ¿Quién es tu prójimo? El que está próximo a ti. Cuando tú estás vendiendo en el mercadillo, tu prójimo es el que tiene al lado, es la mujer que viene a comprarte. Cuando tú estás en el colegio estudiando, si estás en la universidad, tu prójimo es el que está al lado, el maestro, el que está próximo. Ese es tu prójimo. Y en la iglesia pues lo mismo, tú eres mi prójimo. Y si te vas de aquí, te vas a otro lado, cuando te aproximas a otro, aparece la persona prójima, próximo. Ese es así de simple, aunque la gente se hace un lío. Tu prójimo es el que tienes al lado. Amarás al Señor con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Este es el primero de los grandes mandamientos, el primero y el segundo. Y ahí va condensado la ley y los profetas, toda la Torá. Por eso es que quiero hablar sobre algunas cosas, algunas perlas preciosas que hay en la Biblia referente al amor de Dios. El amor de Dios es el origen de nuestra redención. Juan capítulo 3, versículo 16, dice lo siguiente, que todos lo sabemos de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No me pasé al 17 todavía. ¿Qué originó el plan de la salvación? ¿Dónde se originó todo? Es el corazón de la Biblia. Para mí, Juan 3:16 es el kilómetro cero de la Biblia, donde comienza todo. ¿Por qué Dios envió a su Hijo al mundo? ¿Qué provocó eso? Según Juan 3:16. El amor, el corazón de Dios se desbordó en amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¡Wow! Lo que pasa es que cuando decimos mundo, debemos de enfocar bien lo que está diciendo la palabra para que no se nos vaya el mensaje de Dios. Realmente está diciendo mundo hablando de la humanidad a nivel general y a nivel particular. De tal manera amó Dios a toda la humanidad y a cada uno de los seres humanos,
Hay que generalizar y a la vez hacerlo particular. La idea sería de tal manera sintió el Padre el amor a Eli, pero a la vez a Juanjo, pero a la vez a Ismael, a Pedro, a Lidia, a Mari Carmen, a todo el mundo, pero a cada uno en particular. Te digo algo, hermano, que quiero que lo entienda, no lo saques de contexto. Es un disparate lo que voy a decir, pero como ilustración sirve. Si solamente, en lugar de haber, por ejemplo, ahora hay 8.000 millones de personas humanas vivas, 8.000 millones, imagínate los miles de millones que han habido a lo largo de todas las generaciones y las que queden hasta que el Señor venga. Son miles de millones. Y por todos esos miles de millones de personas, el amor que sintió el Padre hizo que mandara a su Hijo en propiciación por nuestra redención. Pero donde voy ahora, que es un disparate, si en vez de estos miles de millones hubiera habido una sola persona, una sola en todo el universo, Dios hubiese mandado a su Hijo por esa persona. Si solamente estuviese Vicente, Dios hubiese mandado. ¡Wow! Porque de tal manera nos amó a cada uno en particular. A todos en general, pero a cada uno en particular. En el original dice, porque de tal manera amó Dios a la humanidad, al mundo, que hasta, ese hasta está en el original, que hasta Dios, o sea, es que fue creciendo el amor de Dios. Y Dios, viendo la humanidad, se estaba perdiendo, le mandó ángeles, le mandó profetas, le mandó caudillos, como Moisés, pero el amor de Dios seguía creciendo, y se desbordó tanto que dijo, ya está, a mi Hijo, para que todo aquel que en Él cree, verso 17, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Un día entenderemos lo que significó para el Padre entregar. El Padre entregó para sacrificarle a Él. ¡Wow! Para hacer el plan de salvación. De tal manera, todo comienza en el amor. Y ese amor de Dios tiene que producir en nosotros. Por eso dice Pablo, lleno del Espíritu Santo, que Dios nos amó primero. Porque sin esa siembra de Dios en nosotros no teníamos capacidad para producir ese fruto, que es el que Dios estaba buscando. Porque ¿sabes qué? El ser humano, la persona humana, el hombre, la mujer, está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y los psicólogos, los entendidos en la materia, dicen que el alma humana, lo mismo que nuestro cuerpo, tiene necesidades básicas. Nuestro cuerpo es una parte nuestra y tiene necesidades. Y nuestro cuerpo no puede vivir sin esas necesidades básicas. Por ejemplo, una de las necesidades más básicas del cuerpo es el aire. No hay opción. Tienes aire, tu cuerpo está vivo. Se quita el aire, adiós, vida. El cuerpo, los alimentos, necesita también alimentos, descanso, higiene, una cama, alimentos, de todo. El cuerpo tiene necesidades básicas. Pero nuestro cuerpo es una tercera parte de nosotros. Hay otra tercera parte que es el alma. Y el alma tiene necesidades básicas igual que el cuerpo, pero son otras. Y la primera necesidad básica que tiene el alma humana es ser amada. Todo el mundo necesita ser amado. Los niños se ponen enfermos si no sienten que son amados. Por eso son marcados los niños que son rechazados. Ser aceptado y amado. Porque el amor no puede ir en una sola dirección.
Si yo amo a Lidia, yo necesito sentirme amado por ella. Y Dios, entre comillas, entiéndeme, porque a veces se critica tanto cuando se saca una palabra de contexto. Dios amó a la humanidad, pero Él necesita, entre comillas, ser amado. Dios te creó para hacerte víctima de su amor y para que tú le amaras a Él. Dios necesita sentirse, entre comillas, siempre amado, aceptado, respetado, admirado. Es una necesidad del alma. Por eso el hombre está hecho a la imagen de Dios. Por eso Dios entregó a su Hijo. Por amor, para ser amado. No olvide que no hay un primer mandamiento sin un segundo. El primero es el amor, amar como Dios amó. Y que tú tienes que amarle a Dios. Y el segundo es amar a tu prójimo. Y que tu prójimo te amara a ti. El amor es la esencia de todo. Es la esencia del Evangelio. Y Dios te amó de esa manera, entregando a su Hijo. Esperando. ¿Esperando qué? Recibir amor. Cuando conocemos al Señor, no le amamos. No le amamos. ¿Pues sabes por qué no le amamos? Porque no tenemos capacidad de amar. Estamos perdidos. Estamos muertos espiritualmente. ¿Sabes por qué nos convertimos? Porque teníamos necesidad. Todos. Uno tenía miedo a la muerte, y por eso se acercó. Otro estaba enganchado en las drogas y necesitaba liberación. Otro, etcétera, etcétera, etcétera. Necesitábamos. Y acudimos a Dios. Pero ese es el principio. El crecimiento, el proceso te hace entender que Dios te ama al punto de mandar a su Hijo y que está esperando ser correspondido por ti. ¡Wow! Para que tú le ames a Él. Le ames a Él. Y Él está interesado en saberlo. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a Pedro? ¿Qué encuentro, ¿Qué encuentro? Cuando Jesús resucita y Pedro hace lo que hace. Y Pedro lloró amargamente, pero se encuentran cuando Jesús resucita. ¿Y qué es lo que le dice? Pedro, ¿te has dado cuenta que te amo, no, Pedro? Pero mi pregunta a ti en este día es esta. Pedro, ¿tú me amas? Wow. Yo me imagino el rostro de Jesús y el rostro de Pedro cuando Jesús le dice, cara a cara, mirándolo a los ojos. Cuando Jesús te habla y dice, Pedro, delante de los demás, tú me amas. ¿Me amas más que esto? Wow. Señor, sí, tú sabes que te quiero. Segunda vez, ¿seguro? Señor, tú lo sabes. Pedro, seguro que me amas. Se entristeció Pedro. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. ¡Wow! Entonces, estás capacitado para atender a otros. Pastorear para que esté equilibrado es la extensión de que hemos sido perfeccionados en el amor. El segundo es la extensión, la consecuencia del primero. Si no amas a Dios, no me podrás amar a mí, ni yo podré amarte a ti, porque el segundo mandamiento es la extensión. Y cuando esto sucede, cuando uno es perfeccionado en el amor, entonces se va cumpliendo que va conociendo la naturaleza de Dios. Primera de Juan 4:8 dice lo siguiente: el que no ama, y no quiero meterme en esta mañana en las 3 clases de amor que Dios ha creado. Las 3 son de Dios. Las 3 son de Dios.
Porque Dios es amor. Ágape, fileo y el amor eros. El amor eros es el amor con el que un matrimonio se aman. El amor fileo es el amor de la sangre, de la familia. Es como un tío ama a su sobrino, o como un abuelo ama a su nieto, o como un nieto ama a la abuela, o como un padre ama a su hija, o como una hija ama al padre. Todo eso es el amor fileo. El de matrimonio es el amor eros, pero el amor ágape es el amor profundo con que Dios nos ama, y el amor con que nosotros debemos de amar a Dios, y el amor con que nosotros debemos de amar a nuestro prójimo, aunque no sea nuestra familia, aunque no sea nuestra mujer, aunque no sea un amor sanguíneo, un amor familiar, que también es bueno y que es de Dios, pero el otro es el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si tú no amas, tú estás convencido del culto. A ti te han convencido de que en el cultico ahí no se aprende nada malo. Niño, vete para el cultico. Y ahí te has quedado. Pero eso no es. Si tú no amas, tú no has conocido a Dios. Porque Dios es amor. Y es imposible, cuando tú amas a Dios, cuando Dios te ama a ti, cuando tú conoces a Dios, que no ames al que tiene al lado. Porque Dios es amor. ¿Cómo será, hermano, cuando estemos allí y podamos sentir la perfección de ese amor tan y tan profundo? Mira las cosas tan interesantes que dice la Biblia en cuanto al amor. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 5 y versículo 6. Pues el propósito de este mandamiento, el propósito de ser cristiano, el propósito de bautizarte, el propósito de que pertenezcas a una iglesia, el propósito de que conozcas a Dios, el propósito de tu llamamiento, el propósito de tu ministerio, el propósito de tus dones, el propósito de tu existencia, el propósito de todo. Dios es un Dios con propósito. Él no hace nada de una manera casual. Todo es causado por un propósito. ¿Cuál es el propósito? El propósito de este mandamiento es el amor. El amor es el propósito, además, nada. El propósito es el amor, el propósito de ser cristiano es el amor. Y si tú pierdes de vista el propósito, caes en vana palabrería. Si tú no amas y conoces la Biblia de memoria, vana palabrería, eres un palabrero. Si yo te predico con unción, pero no te quiero, es mentira, soy un palabrero. Wow. Si yo doy mi cuerpo para ser entregado y para ser quemado, y no tengo amor, es mentira, de nada me sirve. Si yo tengo fe para trasladar un monte al mar y no tengo amor, es mentira, nada soy. El amor es el propósito. Todo lo demás son instrumentos, son herramientas para llevarte al propósito. Por eso, 1 Corintios capítulo 13, es el parón que el Espíritu Santo le dice a Pablo que haga cuando está hablando de los dones, cuando está hablando de los ministerios, cuando está hablando de las operaciones de Dios. Si tú ves
Primera de Corintios 12 y Primera de Corintios 14 es la misma conversación. 14 corresponde enseguida a lo siguiente del 12. El 12 y el 14 están unidos. Pero el 13 es un parón. El último versículo del 12 dice: procurad pues los dones mejores, pero yo os muestro un camino aún más excelente. Porque si yo tuviese todos los dones y no tengo amor, soy como un metal que resuena, o silba, o que retiñe. Soy alguien que hace ruido. Si aquí aparece un salmista, llámase Lidia, llámase Juan, o llámase quien sea, Marco Witt, y te canta como los ángeles, y cae bajo la unción, cuando ese hombre o esa mujer te ministra adoración, pero no te ama, es mentira, es vano. Si yo tuviese todos los dones, lo que te estoy recitando es 1 de Corintios 13. Si yo tuviese todos los dones y no tengo amor, nada soy. Si yo tuviese toda la ciencia y todos los misterios, y fuese el hombre más sabio de la tierra, y no tengo amor, de nada me sirve. Wow. ¿Qué quiere decir con esto El Espíritu Santo a través del apóstol Pablo? Quiere decir que andar en los dones es algo excelente. Y es algo que debemos de hacer. No te lleve mi mensaje a otro extremo. No me saque mi mensaje de contexto. Lo que está diciendo el Señor en 1 Corintios 12 y 14 es cómo tenemos que andar en los dones. Pero hay un parón en el 13 donde dice, todo eso es andar en los dones. Y andar en los dones es un camino excelente. Pero andar en el amor es un camino aún más excelente. Wow. Yo no sé si tú entiendes el mensaje de 1 Corintios 13. Recuerda que 12 y 14 están unidos, pero mete en medio el 13. ¿Por qué hace esto Pablo? No Pablo, el Espíritu Santo en la mente y el corazón de Pablo. 1 Corintios 13 no tiene nada que ver con el 12 y el 14. El 12 y el 14 van juntos. De hecho, el último versículo del 12 se une al primer versículo del 14, porque es la misma conversación. Pero no la termina directamente. Primero dice, espera, ahora sigo. Lo que está diciendo Pablo en el 12, está hablando de las operaciones de Dios. Está hablando de los ministerios que da Jesús. Y está hablando de los dones que da el Espíritu. Estas tres cosas. Es una conversación. Y cuando está por la mitad de la conversación, en vez de terminarla, dice, pero alto ahí. Que ahora toca algo mejor. Es como si el apóstol Pablo y el Espíritu Santo nos está viendo pasar un desfile de los dones del Espíritu y de los ministerios del Señor y de toda la obra de Dios en la tierra. Es como un desfile. Y está desfilando. Y de pronto dice, alto ahí. Ahora sigue el desfile. ¡Alto! Tenéis que parar. ¿Por qué? Porque viene otro desfile por aquí superior. Viene el desfile del fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y eso es aún más excelente que hablar en lengua, que profetizar, que predicar, que cantar, que todo, que resucitar un muerto. Todo eso está muy bien. Pero el amor es superior. ¡Wow! Hermano, ¿dónde te llevo? Que el propósito de todo es el amor. Y dice Pablo, vuélveme al propósito de todo, que es el amor. Vuélveme ahí. Está en Timoteo 1:5 y ahora el 6. El verso 6. De las cuales cosas, te
estoy dando el fundamento bíblico. Porque yo sé que el mensaje lo tienes que apañar y a tomar en el espíritu, si no te duele. Pero dice, de las cuales cosas, wow, ¿qué cosa? El amor, nacido de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe no fingida. De las cuales cosas, desviándose alguno, wow, mira qué tremenda es la palabra. De las cuales cosas, desviándose alguno, ¿qué pasó? Se apartaron a vana. Cuando tú descuidas el propósito, que es el amor nacido de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe no fingida, si tú pierdes de vista eso, sigue en el primer capítulo de Timoteo sigue diciendo, eres un náufrago, porque te has perdido tu rumbo. Wow. Si tú te crees que ser cristiano es conocer la Biblia mejor que nadie, predicar mejor que nadie, hablar en lengua más que nadie, y descuidas el amor, has caído en un naufragio espiritual llamado vana palabrería. Wow, wow, wow. Si Lidia es tu pastora y no te ama, palabrera. Pongo a Lidia, por ejemplo, porque sé que no me va a regañar. Pero si yo te predico con unción, con enseñanza, con ciencia, con sabiduría, y no te amo, me puede llamar palabrero, címbalo que retiñe, o metal que resuena. Y yo no quiero ser eso. No te lo lleve al otro extremo. No te estoy diciendo que la unción es excelente. Andar en la unción es excelente. Pero no olvide que para equilibrarlo todo, el amor es aún. ¡Wow! O sea, buscar la unción es algo excelente. Y debemos de buscarla. Procurar los dones. Debes de buscar todas esas cosas. Pero sin perder el equilibrio, que andar en el amor. Si yo le predico a Vicente y luego le hace falta que yo lo lleve a Córdoba al hospital y le digo que no, porque me quiero quedar durmiendo, ¿qué soy? Palabrero. ¡Wow! ¡Qué cosas más interesantes dice la Biblia del amor! Te digo otra cosita que dice la Biblia del amor. Búscame rápidamente Colosenses. No me lo busque todavía. No, quítalo. No mirarlo. ¿Por qué? Porque a mí me gusta dar la palabra a su tiempo. Y voy a preparar tu corazón para mandarte esta palabra de Colosenses, que la pone luego. La pone luego, que te despido sin derecho. No. Mire, te voy a dar una palabra que no se suele utilizar en nuestro lenguaje, palabra bíblica, castellana. ¿Sabéis lo que es un vínculo? ¿Quién sabe lo que es un vínculo? Levante la mano. ¿Lo puedo explicar a tu manera, Pilar? A mi manera, un vínculo es lo que tiene una atracción entre una persona y otra, que se comunican, ¿no? Muy bien. Un vínculo es algo que une a dos personas o más. Y hay muchos vínculos en la vida. Muchos vínculos. Por ejemplo, todos los países latinoamericanos y España también, tenemos un vínculo que nos une a todos. ¿Cuál es? Hablar el español. Hermana, ¿de dónde eres? ¿Y por qué nos entendemos? Porque hay un vínculo. Ella habla castellano o español y yo también. Aunque sea venezolana y yo gaditano. Es un vínculo. El lenguaje, el idioma es un vínculo que nos une. Pero ese vínculo no es perfecto. Porque aunque nos une el idioma, yo la puedo amar o aborrecer. En español y en castellano, venezolano. El vínculo ese está bien,
Hay otros vínculos cristianos. El tabernáculo es un vínculo que nos une a todos nosotros, porque no veo otro de otra iglesia. Pertenecemos porque queremos, porque lo hemos decidido, o porque hemos aceptado que el Señor lo ha decidido, a nuestra misma iglesia. El tabernáculo es un vínculo que nos une, pero ese vínculo no es perfecto. De hecho, hay gente, miembro de la misma iglesia, se sacan los cachos, siendo miembro de la misma iglesia. Entiéndeme esto, siempre lo digo porque con las redes sociales nos escuchan por YouTube y por Facebook y si quieren sacan de contexto, lo que voy a decir y me tildan de falso maestro. La Biblia es un vínculo entre todos los cristianos del mundo. Tenemos la misma Biblia, diferentes versiones, pero la misma. Y la Biblia nos une a todos los cristianos. Ahora, como vínculo, entiéndame, no es perfecta como vínculo, la Biblia es perfecta. ¿Por qué? Porque yo puedo leer la misma Biblia que tú, interpretarla diferente y aborrecerte porque tú no piensas como yo. Por lo tanto, la Biblia, aunque nos une como vínculo, no es perfecta. Más lejos. El servicio a Dios nos une a todos. El mismo Dios a quien tú sirves, le sirvo yo. Pero como vínculo el servicio a Dios, entiéndeme, no es perfecto. Y te voy a dar un ejemplo bíblico y lo va a entender. ¿A quién ofrenda Caín? ¿A quién dio ofrenda Abel? ¿Estaban sirviendo al mismo Dios? ¿Estaban ofrendando al mismo Dios? ¿Ese servicio era un vínculo entre los dos? ¿Ese vínculo era perfecto? Porque uno mató al otro. Como vínculo, solo hay un vínculo perfecto. ¿Queréis saber quién es? Colosenses, capítulo, rápido, y sobre todas estas cosas, vestido de amor, que es el vínculo perfecto. ¡Wow! Mira. Una ilustración. Este hombre lee la Biblia, Salmo 40. Y yo leo la Biblia, Salmo 40. El Salmo 40 nos está uniendo a los dos, es un vínculo. Pero él lo interpreta de una manera y yo de otro. Por lo tanto, ese vínculo, como vínculo, no es perfecto. Pero aunque entendamos la Biblia de una manera diferente, si yo lo amo en Cristo Jesús y Él me ama a mí en Cristo Jesús, nuestra unión es perfecta. ¡Wow! Voy a tocar más, ¿vale? No estoy criticando a nada ni a nadie, pero quiero ilustrarlo bien. Sí, cuidado que no voy por nadie, ¿vale? Si una iglesia permite que las mujeres prediquen y otra iglesia no permite que las mujeres prediquen, si se aman, esa unión es perfecta. Porque aunque tú no permites que una mujer predique y yo sí lo permito, si yo te quiero y tú me quieres, somos capaces de aparcar eso y tirar para adelante. Porque el amor como vínculo es perfecto. Y no estoy criticando a nadie. Estoy diciendo que el amor es un vínculo perfecto y que cubre todo y lo tapa todo. Si tú ves a un niño hacer una puñetería en la iglesia y ese es tu niño, no te va a doler tanto como si es el mío. ¿Sabe por qué? Porque el tuyo lo quiere más que el mío. Y cuando uno ama a una persona, es capaz
es perfecto, es perfecto, es perfecto. Si tú me quieres y conoces mis defectos, tirarás para adelante. Si yo te quiero y conozco tus debilidades, tus imperfecciones, que llegas tarde al culto, que no me haces caso, que otra vez te he corregido lo mismo, que eres tozudo, rebelde, pero te quiero, tiramos para adelante. Porque el amor es un vínculo perfecto. Wow. Si tienes un hermano raro, rebelde, duro, pero lo quieres, tira para adelante. Porque el amor es un vínculo perfecto. Es el único vínculo perfecto. Wow. Wow. Si nos queremos, por eso dice la Biblia, seguid los dones mejores, pero yo os muestro un camino aún más excelente. Seguid el amor. Porque el propósito, mira, un matrimonio totalmente diferente el uno del otro. Ella tiene errores, él, cada uno se crió en un mundo y aquello a veces, pero si se aman de verdad, tiran para adelante. ¡Wow! Si se quieren de verdad. Me va a perdonar Lidia, ¿vale? Llevo con Lidia 43 años. Conozco sus defectos. Ay, Dios mío, yo sé lo que va a hacer, todo, en cada instante sé lo que va a hacer. Y hay algunas cosas admirables, pero hay otras. Y si es al revés, el cielo no se gana por obra, es por gracia. Si fuera por obra, Lidia tenía que ganar cielo. De aguantarme a mí 43 años. Pero ¿sabes por qué tiramos para adelante? Porque la quiero. Hasta la muerte. Y el amor, escuche esto, no es un sentimiento. Odio con toda mi fuerza cuando escucho a una muchacha, a un muchacho, a una mujer o a un hombre que se divorcia y le pregunto, ¿por qué te divorciaste? Porque se acabó el amor. El amor no se puede acabar. Porque el amor es eterno y es una decisión. Lo que pasa es que la gente, y son pobrecitos, hay que amarlo, pero el cristiano debe de saberlo. Lo que se acaba es el enamoramiento. Es la corriente eléctrica. Cuando le doy con 16 años la mano a Lidia y todo mi cuerpo hace... Cuando con 16 años nos dimos la mano por primera vez. Hay corriente eléctrica, enamoramiento. Pero te prometo que ahora no la mano. Dios ha creado el enamoramiento para que la gente se casen. Y un chiquillo con 17 años ve a una chiquilla que le gusta y ¡bum! Se le encienden todas las alarmas. Y si ella le dice que sí, y era ella que sí, y se dan la mano por primera vez, toda la alarma. Pero eso lo ha dado Dios para llegar a lo otro, al amor verdadero, donde la electricidad ya se ha ido, donde las alarmas ya se han apagado, donde el encantamiento se fue, pero ha permanecido el amor verdadero, el amor de Dios, porque el amor es eterno. Te estoy parafraseando 1 Corintios 13. Cesarán las lenguas, cesarán las reservaciones, cesarán la liberación de demonios, cesarán todos los dones del Espíritu, según 1 Corintios 13. Pero el amor nunca dejará de ser. Allí, con él, nadie le tendrá que poner las manos a un enfermo para que sea sano. ¿Sabe por qué?
porque allí no habrá enfermedad, ni habrá que resucitar ningún muerto, porque no habrá muerto. Predicar, creo que tampoco, porque te iba a predicar el Señor si lo tienes sentado al lado tuya. Allí solo quedará el amor. ¡Wow! Mirar a Jesús y corrientes de amor, no de enamoramiento, de amor. No olvide, el amor es una decisión. No permita que el diablo ponga en tu mente, se acabó el amor, de tanto usarlo. Con todo el respeto a esa mujer que en paz descanse, se acabó el amor de Manuel Alejandro, el compositor de Jerez, un gran compositor, las notas que esta mujer tenía impresionantes, pero perdona, donde esté, el amor verdadero no se acaba, porque es una decisión. Nada ni nadie puede impedir que yo mantenga mi decisión de amar a Lidia hasta la muerte. Nada ni nadie. Se enciendan las alarmas o no se enciendan las alarmas. El encantamiento, el enamoramiento, eso sí, puede venir e ir. El amor, no. Porque el amor, lo puede leer en 1 Corintios 13, nunca dejará de ser. Wow. Creo que con esto podemos terminar para tomar la mesa del Señor, teniendo en la mente claro, estoy aquí con un propósito: amar y ser amado. Recuerde, el alma humana necesita. Hay gente que cuando vienen a ti no quieren una palabra, no necesitan. Lo que necesitan es un abrazo, sentirse amado. Es una necesidad. Lo que es la comida para el cuerpo es el amor para el alma. Hay mucha rebeldía en una persona que no se siente amada. Me ha dado el Señor un mensaje esta mañana, tranquilo, nos vamos para comer, no lo voy a contar, no lo voy a predicar ahora, pero es un mensaje sobre las necesidades del alma en el mesón. ¿Por qué llevó el Señor? Ya al final voy a predicar, pero no. ¿Por qué llevó el Señor al herido al mesón? Si ya le puso todo lo que necesitaba. Le vendó, le echó aceite, le echó vino, lo montó en su cabalgadura, lo amó, lo acarició, pero lo llevó al mesón. Porque había más cosas, dice la Biblia, y llevándolo al mesón, cuidó de él. Hay cosas que tú necesitas que te la va a dar el Señor en el mesón, en tu iglesia. Y una de esas cosas es que en la iglesia necesitas sentirte amado. Eso es muy importante. Sentirte aceptado. Luego hay cosas que no las vamos a entender igual, es imposible que se quite, porque cada mentalidad es un mundo. Cada mentalidad es un mundo, y toda decisión que una persona tome, a alguno le va a sentir bien, más regular, todo eso es un mundo. Pero si una persona se siente amada, wow, pasa por alto todo eso. Pero recuerda, tú necesitas ser amado, pero yo también. Yo también. Tú necesitas sentirte amado por el pastor, seguro. Pero déjame que te diga que yo necesito sentirme amado a pesar de. ¡Wow! Porque el amor verdadero Dios no nos ama porque nos ama a pesar de. No tenía ningún sentido que Dios me amara cuando yo era inconverso. ¿Qué amor? Mi amor, que si yo era un desastre. Menos mal que me convertí con 17 años. Si no, pobrecito mi padre, mi madre, mi familia, donde yo hubiese llegado. Pero yo le entregué mi corazón al Señor. Porque Él me amó a pesar de. El amor no tiene nada que ver
con comportamiento, ni con... Te ama y punto. Porque sí. Cuando yo empecé a conocer al Señor, yo dije, ¿por qué me querría el Señor tanto a mí? Y la respuesta fue, porque sí. Porque Él decidió amarnos. ¿Por qué hizo lo que hizo el buen samaritano con ese pobre hombre que estaba ahí desangrándose? ¿Quién va a atender a uno que lleva ahí varios días muerto? No muerto, casi muerto, dice la palabra. Con infecciones, con sangre. Pues no, yo me voy para allá. Pero ¿qué hizo a ese samaritano? Bajarse, pararse, y andando, ponerlo en su cabalgadura, vendarlo, echarle aceite, echarle vino, cuidarlo, complicarse la vida. ¿Por qué? Porque fue movido. Wow. Y el amor es misericordia. Punto. Y esa siembra tiene cosecha. Tú amas, tú siembra ahí. Amén. Muy bien. Te doy aún más excelente lo que te doy. Qué bien lo ha hecho. Ponle un poquito de voz. Apaga las luces y ve preparando, por favor, alguien que traiga eso. Ponle más voz y pon la letra, Mati.